Buenas, mi nombre es Daniel Paul Moreno Cañas, cursante del cuarto semestre de Administración, y a continuación voy a hablar un poco sobre lo que es el quinto tema, el cual se titula Los medios de extinción de la obligación tributaria. Para comenzar, el primer punto serían las excepciones para que no se generen intereses de mora por el pago oportuno del pago. Los intereses de mora se generan principalmente por el retraso en el pago de obligaciones laborales y fiscales. No obstante, existen algunas excepciones en las cuales no se generan dichos intereses. Algunas de estas son los acuerdos de pago, las suspensiones de plazos por fuerza mayor, las correcciones monetarias y los errores administrativos. El primero de estos puntos a tomar en cuenta sería el acuerdo de pago. En algunas ocasiones existe un acuerdo entre las partes para el pago diferido de una deuda, y por ende, pues este acuerdo es cumplido según lo pactado y por tanto no se generan intereses de mora, siendo esto aplicable tanto para el ámbito laboral como el fiscal. El segundo punto sería la suspensión de plazos por fuerza mayor. En este caso, pues la fuerza mayor son o casos fortuitos se catalogarían como desastres naturales o situaciones de emergencia nacional y pues mediante, o sea, en estos plazos de tiempo, pues el pago puede ser suspendido durante dicho periodo y por ende, pues no se generan intereses de mora durante el mismo. La corrección monetaria es algo que es muy normal, muy común, sobre todo en países con inflaciones, tasas de inflaciones muy altas, como lo es Venezuela. Entonces, en vez de aplicar un interés de mora, pues básicamente se hace la corrección monetaria. Y por último, los errores administrativos, los cuales pues básicamente catalogan que si el retraso en el pago se debe a errores administrativos por parte de la entidad recaudadora o del empleado, o del empleador, perdón, y no por culpa del contribuyente, pues, o trabajador, pues no se generan intereses de mora. Es decir, si por ejemplo el SENIAT que hace el cobro de impuestos y demás, la página está caída y las personas no pueden declarar, las personas no pueden pagar sus impuestos, pues básicamente no se les puede hacer o no puede, sí, no puede crearse un interés de mora porque básicamente el error administrativo viene de parte del ente recaudador. Por consiguiente, seguimos con la siguiente pregunta a responder, ¿no? O el siguiente punto, el cual es básicamente, ¿cuál es la siguiente? ¿Existe perdón, existe alguna contradicción en la compensación de los impuestos indirectos? Y sí, existen contradicciones en la compensación de los impuestos indirectos, siendo las más relevantes cuatro. La primera, la autorización previa de la administración tributaria. La segunda, evolución, perdón, de impuestos por exportación. La tercera, restricciones normativas. Y la cuarta, prácticas administrativas. En la autorización previa de la administración tributaria, que es el primero, pues básicamente nos dice que la compensación de tributos indirectos requieren la autorización previa de la administración tributaria, lo cual limita la aplicación práctica de la compensación, ya que esta autorización puede llegar a ser complicada y demorada para obtenerla. El segundo punto sería la evaluación de impuestos por exportación, que básicamente, pues, dice más o menos, o sea, todos estos puntos están correlacionados entre sí, ya que, pues, como que la principal contradicción es el hecho de que dependa, a pesar de que todo esté puesto en el Código Orgánico Tributario, pues siempre depende mucho de la administración tributaria, y la administración tributaria pues, puede decir o puede demorarse para poder dar permisos, etcétera. Bueno, la evolución de impuestos por exportación, básicamente dice la exportación de bienes y prestación de servicios acarrea la devolución, perdón, aquí es devolución, no evolución, de impuestos por los mismos, la cual está sujeta a la autorización previa de la administración tributaria, cosa que puede generar demoras adicionales para el contribuyente que busca compensar estos impuestos. El siguiente es las restricciones normativas. El Código Orgánico Tributario permite la compensación tributaria, aún así existen restricciones normativas específicas para los tributos indirectos que pueden limitar su aplicación efectiva. Las prácticas administrativas, la administración tributaria impone requisitos adicionales o interpretaciones restrictivas, las cuales dificultan la compensación de impuestos indirectos y generan incertidumbre para los contribuyentes. Es así pues que pasamos al siguiente punto, el cual está encabezado por la pregunta
dice es cuál de los medios de extinción de la obligación tributaria se ajusta al modelo social y de justicia del marco constitucional venezolano. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela enmarca un modelo social y de justicia en el cual existen varios medios de extinción en la obligación tributaria, siendo el primero y el más común el pago. Básicamente es un medio directo de extinción de la obligación tributaria, puesto que el pago voluntario y oportuno de los tributos contribuye a la justicia social, garantizando que los recursos necesarios para el Estado y el gasto público estén disponibles. Por consiguiente, tenemos la compensación, la cual permite extinguir obligaciones tributarias cuando el contribuyente, como el Estado, son recíprocamente deudores, siendo visto como una especie de justicia económica, evitando así la doble carga financiera sobre el contribuyente. Tenemos también la declaración de incobrabilidad. La Administración Tributaria declara que una deuda es incobrable debido a la insolvencia del deudor. Esto quiere decir, o esto refleja, un enfoque humanitario y de justicia social por parte de la Administración Tributaria para evitar la persecución de deudas que no pueden ser saldadas. La prescripción es un concepto bastante interesante, ya que se trata de la extinción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo. Según la ley, este medio garantiza la seguridad jurídica y evita la perpetuidad de las deudas fiscales. Es decir, luego de ponerse un plazo, para esto lo haremos un poco más adelante, de ponerse un plazo pautado por la administración tributaria, pues la deuda pues queda absuelta por falta, o sea, porque no se pagó a tiempo, vaya. Y por último, pero no menos importante, la confusión, la cual se da cuando la misma persona reúne las cualidades de acreedor y deudor de la obligación tributaria. Es allí pues que nos encontramos con la siguiente pregunta, la cual nos dice ¿en qué caso se presenta la confusión? Y esto pues va aunado con un ejemplo. La confusión de la obligación tributaria ocurre cuando una misma persona, perdón, reúne las cualidades de acreedor y deudor. De la misma obligación, para ellos son necesarios algunos requisitos como lo son la existencia de una obligación tributaria, el cambio de situación jurídica y la voluntariedad. La voluntariedad, perdón. Un ejemplo de esto pues sería el hecho de que una empresa X tenga deuda tributaria con el Estado por concepto de impuestos sobre la propiedad de un terreno, ¿verdad? Entonces el Estado decide posteriormente venderle este terreno a la empresa, por lo cual la empresa adquiere el terreno y se convierte en el nuevo propietario. Por lo tanto, ahora es el deudor de los impuestos sobre esta propiedad. Es decir, que es deudor y acreedor, ya que el Estado también era anteriormente el acreedor de dicha deuda. Entonces, ahora la empresa es ambos. Entonces se crea, o sí, se plantea, se crea, se llega a la confusión. Básicamente porque la empresa, o sea, una sola persona, en este caso jurídica, es tanto acreedor como deudor de un mismo, o sea, de una misma obligación. Entonces, pues se anula. La siguiente pregunta que tenemos sería, ¿qué es la prescripción? Que ya la mencionamos anteriormente. ¿Cómo se aplica en el pago de tributos? ¿Cuáles son sus excepciones? ¿Y cómo se interrumpe el plazo? La prescripción básicamente en el ámbito tributario es el proceso mediante el cual se extingue el derecho de la administración tributaria para exigir el pago de una deuda tributaria, así como el derecho del contribuyente para solicitar devoluciones de pagos indebidos debido al transcurso del tiempo establecido por la ley. Ya mencioné esto, lo mencionamos anteriormente, que lo íbamos a hablar un poquito más tarde. Bueno, ya estamos acá. La aplicación de la prescripción en el pago de tributos es muy sencilla, ya que el plazo general de prescripción en Venezuela, en nuestro país, para las obligaciones tributarias es de 4 años, contados a partir del día siguiente a la fecha en la que la obligación debe cumplirse. Algunas excepciones a la prescripción sería el fraude o dolo, la cual es básicamente que si se demuestra que el contribuyente actuó con fraude o dolo para evadir el pago de tributos, el plazo de prescripción puede extenderse hasta 10 años, es decir, se podría anular la deuda si se le consigue a alguien haciendo fraude o dolo, e incluso después de 10 años. Las declaraciones incompletas o falsas, cuando las declaraciones presentadas por el contribuyente están incompletas o contienen información falsa, el plazo de prescripción también se puede extender. Y por último, la suspensión del plazo. Esto se puede suspender en situaciones específicas, como cuando se interpone un recurso administrativo o judicial que impida la ejecución de las obligaciones tributarias.
La interrupción del plazo de prescripción se puede dar por el reconocimiento de la deuda, ya sea que el contribuyente reconoce la deuda o hace un abono a la misma, entonces es como que comienza de nuevo el plazo de prescripción, se interrumpe, vaya, y se vuelve a comenzar a contar nuevamente. A la actuación de la administración tributaria, si la administración tributaria desea accionar para exigir el pago de la deuda como una notificación de cobro o inspección, interrumpe el plazo de prescripción, volviendo a contarse desde cero. Y el inicio del procedimiento administrativos, de procedimientos administrativos o judiciales. La interposición de recursos administrativos y judiciales relacionados con la deuda tributaria también interrumpen el plazo de prescripción. Por último, tenemos acá nuestra última lámina, es la menos importante, la cual nos plantea la pregunta que dice cuál es la relación entre los medios de extinción de las obligaciones civiles con los medios de extinción de las obligaciones tributarias. Los medios de extinción de las obligaciones civiles y los medios de extinción de las obligaciones tributarias comparten varios mecanismos similares, aunque se aplican en contextos diferentes. Algunos de ellos sería el pago, la prescripción, la compensación y la confusión. El pago, pues, es como el método universal, ¿no? Por así decirlo, de extinción de obligaciones, ya que pues es más común en ambos ámbitos y asegura el cumplimiento de la obligación. Mientras que la prescripción en ambos casos es la obligación, o sea, la obligación se distingue por el transcurso del tiempo, se extingue, perdón, por el transcurso del tiempo, aunque los plazos y condiciones puedan variar. La compensación, aunque se aplica en ambos contextos, el ámbito tributario suele requerir autorización previa, y la confusión se aplica de manera similar en ambos ámbitos, extinguiendo la obligación cuando el acreedor y el deudor se fusionan en la misma persona y no siendo más común en el ámbito civil, donde se sustituye una obligación por otra nueva. Esto pues sería todo. Gracias por su atención.